Bueno, vamos a simular lo que se había mencionado de la banda transportadora de Factorio y conectar esto con TIA Portal, con el PLC simulador. Dentro de escenas de Factorio podemos escoger varias, varios esquemas de varios procesos ejemplares. En este caso escogemos el primero, en el cual simplemente lo que hace es activar un motor para la banda transportadora y llevarlo desde un punto A hacia un punto B. Aquí se muestran etiquetas que simplemente corresponden a cada, ya sea a los actuadores o al sensor de cada uno de los elementos que se tienen aquí en este pequeño escenario. Al dar clic en los labels tenemos aquí la opción de forzar. ¿Qué es forzar? Es decir, de darle la ejecución sin necesidad de utilizar ningún PLC ni algún otro tipo de conector. Simplemente de forzar como si fuera ya el mismo escenario dentro del proceso industrial. Entonces lo que se ha hecho es activar el motor y darle el movimiento respectivo de esta caja. Entonces podemos ver aquí, asimismo, simular forzar cada uno de los elementos. Ahora vamos a eliminar esa caja. Lo que vamos a hacer es colocar otra pequeña banda transportadora. Tenemos esta banda transportadora, nuevamente consta de otro motor, es decir, es un segundo motor que se debe utilizar. Y luego vamos también a colocar esta flecha verde que está dentro de un cubo imaginario, que lo que hace simplemente va a hacer es dispensar o suministrar las cajas para esta banda transportadora. Luego también tenemos que vamos a colocar esta bandeja de bajada que nos va a permitir ahí colocar cada uno de los ítems, ¿sí? Entonces todo esto lo vamos manipulando, colocando en cada respectivo eje, y cuando vemos ahí la flecha roja, lo que va a hacer es simplemente desaparecer la caja. Es como que si ya se hubiera recogido cada una de las cajas para su respectivo almacenamiento posterior. Entonces, si hacemos una pequeña simulación, un pequeño lapso, entonces vamos viendo que se suministra esta caja. Ahora, estos motores tenemos que cambiarle de nombre, porque vamos a manejar esto para la simulación, tanto como también el sensor IR. Sí, entonces el sensor también se lo puede manipular, o sea, forzar como si algo lo detectara, si algo empieza a detectar. Sí, pero también vamos a colocar aquí vamos a colocar un tablero de control, un tablero eléctrico, un sencillo, donde van a estar cada uno de los mandos para esta banda transportadora. Los mandos más sencillos que se van a tener son de arranque, de paro, y también en ciertas ocasiones se tiene de reset. Como se había mencionado, esto es para contabilizar el número de cajas. Entonces se va a mostrar en un display. El número de cajas que se va obteniendo, y cuando se llega al número de cajas deseado, entonces este subproceso se va a detener. Entonces, ¿cuándo se detiene el proceso? Simplemente cuando se prenda una luz indicadora que ya se llegó al número de ítems deseado. También tenemos que colocar los botones, como se había mencionado. Sí, esa es una configuración típica de un trabajo de un tablero de control industrial. Simplemente tener arranque, paro y también uno de reset. Este proceso tiene que resetearse, ¿sí? En el hecho de que cuando ya llegue hasta el número de ítems deseado, entonces tenemos que resetear para que nuevamente el proceso se restituya y se pueda nuevamente ejecutar y contabilizar desde cero, ¿sí? Entonces vamos colocando aquí cada uno de estos elementos. Podemos darle giro aquí con clic derecho y utilizar yaw, ¿sí? Que simplemente hace un giro en torno al eje axial, ¿sí? Entonces vamos colocando estos elementos. Una vez ya listo esto, entonces tenemos que el siguiente paso hacer la configuración del PLC en PLC SIM, seleccionando S7200, lo que vamos a simular de acuerdo a la versión de TIA Portal que tengamos. En este caso tenemos de TIA Portal B14. Colocamos en entradas lo que va a corresponder, simplemente son las señales de entrada, paro
parado de emergencia, es decir, reset la señal de sensor. En salida para el display necesitamos una variable tipo real, entonces tiene que utilizar la dirección Q de 30 y las direcciones Q00, Q01 para cada uno de los motores. Y también tenemos que conectar la luz indicadora, que es muy importante para saber cuándo ha llegado. Tenemos que bajar una plantilla para el simulador, es decir, es un proyecto TIA Portal. Tenemos que ir a factorio.com y buscar la versión de TIA Portal de B14. Entonces descargamos ese archivo y dentro de ese archivo es donde debemos realizar la programación respectiva de lo que queremos programar para poder luego simular. Entonces abrimos ese programa y siempre antes de empezar a programar tenemos que transformar, siempre viene por defecto en otro tipo de lenguaje, entonces debemos cambiarle a tipo de lenguaje COP, ¿sí? Para programar en lenguaje ladder, escalera, ¿sí? Como vemos aquí es como si configuramos un PLC, puede ser en este caso 7200, puede ser un AC/DC Relay, un DC/DC Relay, cualquiera de esos podemos simular y simplemente lo colocamos. Luego tenemos, una vez ya listo el programa, compilamos. Este programa ya se había realizado anteriormente. Entonces lo único que hace es un circuito de enclavamiento que arranca los dos motores. Y también tiene su botón de paro. Tenemos aquí un contador donde se va a promedio del sensor, se va a ir contabilizando, aumentando la contabilización del número de ítems, y también vamos haciendo el movimiento. Vamos haciendo el movimiento de estos del tipo de dato, transformando a un tipo de dato real para que se pueda mostrar en la salida del PLC, que es Q de 30, y luego mandarlo hacia un display. Abrimos el PLC Simu y dentro del PLC Simu tenemos que crear un proyecto nuevo, como si fuéramos a crear un nuevo programa para cargar este programa que se va a simular. ¿Sí? Entonces colocamos el nombre respectivo y creamos ese proyecto. Una vez creado ese proyecto, automáticamente también ya se carga. TIA Portal se encarga de subir el PLC al PLC simulado. Y también es recomendable abrir una tabla donde podamos desplegar las variables que se van a manejar dentro de este subproceso de transporte de cajas. Entonces en esa tabla vamos a abrir arranque, vamos a determinar, vamos a sacar aquí los tags correspondientes a las variables de arranque, paro, los sensores, los motores, todo lo que se está manejando dentro de este simulador. Porque también podemos simularlo, PLC Simu puede también simularse sin necesidad de Factorio, pero es recomendable utilizar esas variables. Entonces colocamos esto ya en modo online para poder ya empezar a simular. ¿Sí? Entonces venimos de acá a drivers y ponemos en connect, lo cual esto tiene que setearse ya a modo de conectado. ¿Sí? Está conectado esto y empezamos a dar play para empezar a simular. Ahora previamente hay que colocar los motores, hay que colocarlo no en modo forzado, sino en modo libre, el relays. Sí, porque como habíamos dicho, no era necesario, se puede ejecutar los actuadores sin necesidad de un PLC, pero en este caso tenemos que utilizar el PLC, es decir, mandando las señales desde la botonera de este tablero de control que tenemos. Entonces tenemos que liberar estos motores, no colocar en modo forzado. Entonces cuando está en modo relays libre, entonces se empieza a ejecutar esta banda transportadora, y como vemos empieza a mover ambos motores para ambas bandas transportadoras. Y bueno, aquí hay un pequeño problema que no contabiliza. Si no contabiliza el sensor, si no despliega en el display, esto se debe a algo en el sensor. Entonces el sensor está todo correcto, tiene que estar también en modo relays, no forzado. Entonces aquí estaba el problema, tiene que estar en las direcciones incorrectas.
I02 corresponde a reset. No, I02 corresponde a ascensor y I03 corresponde a reset. Entonces simplemente estaba conectado al revés. Entonces la ventaja de que si tenemos que cambiar algo en las variables de factor IO, no hay ningún problema en que debemos desconectar simplemente directamente, y esto comienza nuevamente a funcionar. Entonces vamos a ir observando cómo contabiliza los ítems que van llegando del dispensador para la banda transportadora. Entonces llega 1. Cuando llegue esto a 3, entonces tendrá que detenerse la banda transportadora. Sí, ya ha llegado a 3, entonces muestra la luz piloto, en la cual ya se debe, en consecuencia, recoger los ítems. Y para nuevamente reiniciar el proceso, entonces tenemos que aplastar reset para que contabilice nuevamente de 0 y las siguientes cajas procedan nuevamente en su traslado en esta banda transportadora. Si aplastamos el paro de emergencia, se detiene todo el proceso, únicamente se puede activar la última banda transportadora. Es como está configurado. También podemos configurar el paro de emergencia para que se tenga todas las bandas transportadoras, que sería la forma completa y correcta, pero queda libre a cómo se lo configure. Entonces esto es una de las demostraciones que se ha hecho parte de nuestros cursos de automatización industrial.